Bueno, bienvenidos a la unidad 6. En esta unidad vamos a hablar de equilibrio de fases. Vamos a empezar primero hablando de fases de un único componente y después vamos a pasar a sistemas de dos componentes o más. Bueno, cuando hablamos de transiciones de fase, nos imaginamos cosas como estas, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, agua sólida que pasa a fase líquida, agua líquida que pase a fase vapor, ¿sí? Entonces, si bien esto es correcto, a este tipo de sistemas nos vamos a referir, lo que vamos a hacer ahora es tratar de fijar un poco algunos conceptos. Vamos a tratar de responder un par de preguntas. La primera es que cuando yo estoy hablando de una fase, ¿a qué me refiero? ¿Qué es una fase? Y la segunda es tratar de dar alguna definición de qué es un sólido, un líquido, un gas y un vapor. Entonces, cuando hablo de fase, lo que estoy hablando es básicamente una porción de materia que tiene propiedades homogéneas, propiedades constantes. ¿Sí? O sea, imagínense un pedazo de materia y en todo punto dentro de ese pedazo de materia las propiedades son las mismas. Y cuando digo propiedades estoy hablando, por ejemplo, de la composición, estoy hablando de la densidad, la presión. Son propiedades que se llaman propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de materia. Recuerden, tenemos propiedades intensivas que no dependen del tamaño del sistema y propiedades extensivas que sí dependen del tamaño del sistema. Entonces, resumiendo, una fase va a ser una porción de materia en cuyo interior las propiedades intensivas son constantes, son homogéneas. Y tenemos distintos tipos de fases. O sea, sabemos que tenemos gases, tenemos líquidos y tenemos sólidos. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estos? Bueno, primero tenemos diferencias en el punto de vista molecular, ¿no? O sea, sabemos que los gases son principalmente espacio vacío y son desordenados, no es lo que se dice un orden a largo alcance. Los líquidos son mucho más densos que los gases, pero todavía son desordenados, y los sólidos tienen una densidad generalmente un poco más alta que los líquidos, aunque no siempre, ahora lo vamos a ver. Y son sistemas, lo que sí son sistemas ordenados, tienen orden, lo que sí dice orden a largo alcance. Si yo veo que hay un orden a largo alcance y no hay un movimiento, una traslación de la misma forma de las moléculas de la misma forma que lo hay en el gas y en el líquido. Eso es una forma de pensarlo a nivel microscópico, pero hay una definición un poco más rigurosa en base a su comportamiento macroscópico. Podemos decir que los gases son aquellos que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y ocupan todo su volumen. Los líquidos se adaptan a la forma del recipiente, pero no ocupan todo el volumen del recipiente, mientras que los sólidos mantienen su propia forma y, por supuesto, tampoco llenan el recipiente que los contiene, ¿no? Bueno, un par de declaraciones. La primera, que es importante, es que cuando hablamos de vapor y cuando hablamos de gas. Hasta ahora los estoy usando un poco como palabras equivalentes. Los dos describen el mismo tipo de estado de agregación, ¿sí? O sea, básicamente gas, vapor en ese sentido es lo mismo, pero se usan en forma un poco distinta. Voy a hablar de vapor cuando la fase estable a temperatura ambiente es el líquido, por ejemplo en el caso del agua. Si la fase estable del agua a temperatura ambiente es agua líquida, entonces voy a hablar de vapor de agua, no voy a hablar de gas agua. Mientras que el gas es el caso en que la fase estable es gas, ¿sí? Entonces voy a hablar de gas nitrógeno, porque el caso del nitrógeno, que la fase estable a temperatura ambiente es gaseosa, voy a hablar de gas nitrógeno y no de vapor nitrógeno, ¿sí? De vuelta, en ambos casos me estoy refiriendo exactamente al mismo estado de agregación. La diferencia es si la fase estable es o no es la fase gaseosa. Es una cuestión semántica, pero para hablar bien hay que usarla de esta forma. Después, una cosa que también es importante es que para una sustancia dada hay solamente un tipo de fase vapor y solamente un tipo de fase líquida, salvo un caso particular que es el helio, para el cual hay dos tipos de fase líquida, pero eso ocurre muy cerca del cero absoluto, no es algo que nos va a interesar en esta materia. Sin embargo, pueden existir múltiples fases sólidas. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el carbono puede existir como grafito o puede existir como diamante. El grafito es lo que tenemos en los lápices y básicamente es una estructura. Los dos casos, por supuesto, esto solamente tiene átomos de carbono, esto es la misma sustancia, pero en el caso del grafito, estos átomos de carbono se arreglan en láminas que se van poniendo una arriba de la otra, y en cada lámina, cada átomo de grafito está unido, no sé si lo llegan a ver acá, a tres átomos.
y hay como una unión que también es entre una lámina y la lámina superior y la lámina inferior. Por otro lado, en el diamante, cada átomo en el diamante tiene 4 uniones, que están ubicadas en los vértices del tetraedro, ¿sí? Si lo queremos pensar en términos de la teoría de enlace de valencia, acá este carbono tiene una hibridación sp3 y acá tiene una hibridación sp2, y los orbitales p, que no están formando enlaces, están interactuando con las láminas de arriba y la lámina de abajo. Bueno, estos dos estados sólidos del carbono se llaman dos aleótropos distintos del carbono. Y es interesante comentar de que el grafito es más estable que el diamante a temperatura ambiente, o sea que todos los diamantes que tenemos se van transformando lentamente en grafito. Lo bueno de esto es que no pierden su valor porque ocurre tan lentamente el proceso que tarda muchísimo tiempo. Y eso también no lo mencioné, pero es importante decirlo ahora. Todo lo que vamos a ver en esta unidad tiene que ver con la termodinámica de los cambios de estado, y no con la cinética. No vamos a discutir si los procesos son rápidos o lentos, vamos a discutir si termodinámicamente ocurren o no ocurren. Bueno, y para concluir este primer video, les quería repasar cómo se llaman los distintos cambios de fase que tenemos, por ejemplo, para ir de líquido a sólido, de sólido a gas y de gas a líquido, ¿sí? Entonces, si pasamos de un líquido a un sólido, lo vamos a llamar solidificación. Si pasamos de un sólido a un líquido, fusión. Líquido a gas o vapor, vaporización. La inversa se llama condensación. De un sólido a un gas lo vamos a llamar sublimación. Y la inversa es tal vez una de las que tiene van a encontrar más variaciones en el término para ir de un vapor a un sólido. Hay gente que lo llama sublimación inversa o desublimación. Yo le voy a poner el término condensación, igual que para ir de un gas a un líquido, que también se usa mucho. Pero acá, dependiendo del libro que usen, van a encontrar distintos términos.